Bien, pues vamos a empezar la conferencia de hoy. Hay mucho tema y muy variado. Veréis que es una recopilación de muchas noticias diversas, encasilladas bajo unos subtítulos y que están puestas por un orden cronológico. Vamos a ir comentándolas mientras vayan saliendo y tendremos que darnos prisa porque hay muchas por ver, porque hace un tiempo ya que no hacíamos conferencia. Teníamos que tratar otro tema, pero es que están pasando tantas cosas en tan poco tiempo que es que no da tiempo a ponerse al día, la verdad. Vamos ya con la primera. Bueno, aquí tenéis el título. Y si cambia, pues veremos el resto. ¿O no? Vale. Sí, tendrás que cambiar tú, ¿eh? No. ¿Sí? Vale. Bueno, estos que veis aquí, supongo que ya sabéis quiénes son. Hemos hablado más de una vez sobre ellos, los Skull and Bones, de la Universidad de Yale, una sociedad secreta estudiantil a la cual pertenecen, ya sabemos, muchos personajes influyentes de este mundo, pero que curiosamente entre ellos están la familia Bush, abuelo, padre, hijo. Y fijaros precisamente en qué tienen encima de la mesa. Una calavera con dos huesos cruzados. Y esta otra, posterior, de la misma sociedad, evidentemente con otras personas, entre ellos ya veis al que está al lado del reloj. ¿Quién es? ¿Lo veis bien desde aquí? Bush. ¿No lo veis? ¿Este señor de aquí? Pues sí, el de en medio. Este de aquí. Entonces, fijaros que hay una cosa que es común a todas. Una es la posición como están puestos, que parece que sean los Big Boys que van a cantar algo. Pero aparte de esto, es precisamente la calavera con los huesos. Y diréis, bueno, ¿y qué? Fijaros, la hora sigue siendo la misma, las 8. Algo querrá decir quizás también con esto. ¿Y por qué os he puesto estas imágenes primero? Vamos a ver este artículo aparecido en La Vanguardia el 20 de febrero. Pleito por una calavera india. Los descendientes del jefe apache Jerónimo reclaman sus restos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Los agravios e injusticias cometidos por Estados Unidos con los indios nativos aún no se ha superado. Más allá del genocidio físico y cultural, de los pactos violados y de las tierras arrebatadas, a las tribus que sobreviven les duele el pisoteo a su dignidad. Esto explica que los descendientes del mítico jefe apache Jerónimo hayan presentado finalmente una demanda ante un tribunal federal para recuperar los restos presuntamente sustraídos de su tumba profanada en 1918. La acción judicial se dirige contra la prestigiosa Universidad de Yale y su sociedad secreta estudiantil Skull and Bones, Calavera y Huesos, y también como responsables subsidiarios contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su secretario de Defensa, Robert Gates. Los hechos objeto del litigio fueron protagonizados por, entre otros, Prescott Bush, padre y abuelo respectivamente de los presidentes Bush, que ya hemos conocido todos, cuando siendo voluntario del ejército estaba destinado en Fort Hill, Oklahoma, durante la Primera Guerra Mundial. La calavera y los huesos de Jerónimo, fallecido hace 100 años en el citado fuerte, se habrían usado desde entonces en los esotéricos rituales de Skull and Bones. Lo está diciendo un periódico, no soy yo. A la sociedad pertenecieron los dos Bush y John Kerry, candidato demócrata en las elecciones del 2004, como bien recordaréis en una de las primeras conferencias. Entre quienes presentaron la demanda figura Harlan Jerónimo, de 61 años y veterano de Vietnam, bisnieto del jefe apache. Cree que el espíritu de su bisabuelo vagará hasta que sus restos completos sean enterrados como debe ser. Y aquí tenemos la imagen de Jerónimo, 1887. Esa calavera y esos huesos, con los que ellos hacen sus cositas, pues parece ser que eran de este señor. Bueno, pues todo tiene sus consecuencias con el paso del tiempo. Veremos hasta dónde llegan. Cambiamos radicalmente de noticia, al menos teóricamente, y vamos a hablar sobre los famosos chips. Y sabéis que nosotros en una de las primeras conferencias hablamos bastante extendidamente al respecto, pero de eso hace ya un tiempo, y las cosas desde entonces han evolucionado bastante. Hasta el punto en que, fijaros, estas noticias se han quedado en el año 2007, en junio, y ahora el tamaño del Very Chip ya no es ese tan grande, sino que gracias a la nanotecnología
Fijaros lo pequeño que llega a resultar. Sencillamente como no el grano de arroz de antes, ¿puedo señalar uno aquí? Sino precisamente como un grano de arena. Ya nadie podrá decir, es que eso abulta mucho, molesta, es que esto enseguida te lo pueden poner fácilmente. Y sirve para lo mismo, lógicamente. Y claro, además, como ven que tiene otras utilidades, como pueden ser incluso para las joyas, pues tiene tantas utilidades que puede ser muy práctico. Por lo tanto, la idea puede ser muy bien vendida. Y se va a comenzar a utilizar a partir de 2009. O sea que la cosa ya debe estar en marcha. Y otra noticia vinculada a los chips. No había nadie tras el GPS. Los funcionarios no detectaron que el preso que mató a su novia se quitó la alarma. Esto sucedió el 3 de diciembre del 2008. ¿Qué tiene que ver esta noticia con lo otro? Empieza a ser evidente, ¿no? Si en las primeras conferencias recordábamos que las cosas no pasan de buenas a primeras, sino que se van produciendo poco a poco para ir mentalizando a la gente, pues ahora hubo la oleada de problemas con todo esto. Londres ensaya transmisores subcutáneos. Caray. ¿Por qué será? Pues ya lo sabemos. Y esta entrevista que apareció en La Vanguardia, en contraportada, 29 de diciembre de 2008, Kevin Warwick, primer hombre cyborg de la humanidad. Salió la semana pasada en televisión este señor también. Y dice cosas realmente interesantes. El artículo lo podréis leer en vuestras casas, parando imagen. Es tremendo como ver cómo este señor está conectado a chips incluso con su mujer. Y disponen de una tecnología impresionante y están estudiando muchas cosas a través de esto, que puede cambiar radicalmente la sociedad. Vamos a destacar sencillamente unas frases de este señor. ¿A dónde puede llevarnos todo esto? Cuando todos llevemos chips en el cerebro. Caray. Lo da muy por sentado que va a ser así. No sé si recordáis el asunto en la marca, en la frente, ¿verdad? Todo es sencillamente simbolismo. ¿Habrá algo más? El problema será que habrá dos categorías humanas, los implantados y los no implantados, y unos serán muy superiores a los otros. Casi nada. Y creo que todo esto irá más rápido de lo que imaginamos. Más rápido de lo que imaginamos. ¿Sabéis? Hay unas citas de Ellen White, la profetisa que tantas veces hemos sacado textos suyos aquí, donde dice que precisamente las cosas irán muy rápidas al fin del tiempo. Y verdaderamente está siendo así. Y ahora, fijaros en esta otra noticia, todos los australianos podrían ser implantados con un microchip para el rastreo y la identificación en las próximas 2 o 3 generaciones, dice un prominente académico. Las cosas van muy deprisa. Aquí tenéis el artículo en inglés, que estaría mejor traducido, de lo que podría hacerlo yo. ¿No cambio más? Ahora sí. ¿Veis el tamaño que tenía antes, el Verichip? ¿Cómo se ha reducido, verdad? Con el granito de arena. Protestas contra esto, precisamente, en Florida. Y los sensores de la nanotecnología detectan salmonela en alimento. ¿Y eso? Pues resultará que igual compramos algún producto que pueda llevar salmonela y para poder ser detectado, esa salmonela llevará precisamente un chip tan pequeñito, utilizando la nanotecnología, que va a detectar si hay eso o no hay eso en ese producto. Pero claro, ¿eso dónde va a parar? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? El artículo es muy bueno, vale la pena que lo leáis en vuestras casas, aquí está en inglés también, pero ya veis que es algo habitual. Tarjetas de identidad podrían usar chip y PIN. Y bueno, ya lo veis que está siendo cada vez una cosa más frecuente todo esto. El artículo también es un poco extenso. En vuestras casas podéis verlo con tranquilidad. Si consigo pasar la imagen, aquí lo tenéis también en inglés. Y vamos a hacer un cambio de tema, pero que ya veis que son temas que los que hemos ido siguiendo las conferencias, o los que lo hayáis hecho, yo lógicamente lo he hecho, porque si no... Sabemos que todas tienen un nexo en común. Y esta va a ser el ecumenismo. Vamos a ver qué vemos de aquí. Algo tratamos ya de esto.
noticia del 9 de octubre del 2008, el Sínodo de los Obispos reflexiona sobre la palabra de Dios. Hay unas fechas interesantes que sumamos aquí respecto a cosas que aparecían, datos, y daba unas cifras muy curiosas. Bueno, deben ser casualidades, como siempre. En este acontecimiento, además del patriarca de Constantinopla, el sínodo contará con representantes de los patriarcados ortodoxos de Moscú, Serbia y Rumanía, de la Iglesia Ortodoxa de Grecia y la Iglesia Apostólica Armenia, así como de la Comunión Anglicana, la Federación Luterana Mundial, la Iglesia de los Discípulos de Cristo y el Consejo Mundial de Iglesias, donde hay representadas un montón de diversas denominaciones. Y todos, precisamente, en el mismo evento. Eso se le llama buscar, ¿qué? Ecumenismo, unidad entre todos. Benedicto XVI pide que recen por él para poder cumplir fielmente su misión. Esto el 22 de febrero ya del 2009. Benedicto XVI recordó que inmediatamente después del martirio de San Pedro y de San Pablo, a la Iglesia de Roma se le reconoció el papel primacial en toda la comunidad católica y que el Concilio Vaticano II reiteró este primado de la cátedra de Pedro, resaltando que es el encargado de velar por la unidad y de servirla. Eso se lo creen ellos. Hay muchas personas que no se creen esto para nada. Pero bueno, es lo que ellos acreditan para ser precisamente el encargado de velar por esto, ¿no? Os pido que recéis por mí para que pueda cumplir fielmente el alto cometido que la providencia divina me ha encomendado como sucesor del apóstol Pedro. ¿Para qué? Solicitó el pontífice a los presentes, petición que después repitió hablando en francés, pidiendo también que recen por la unidad de la Iglesia. Fijaros cómo vincula la unidad de la Iglesia en general con alguien que vele por eso. ¿Y quién va a ser? El Papa. Como sucesor de Pedro, dice. Papa advierte contra la tiranía del materialismo, el 19 de marzo. Fijaros como aquí está hablando de la visita a África, nos dice que fueron 60.000 fieles, como siempre los míticos números que vamos mostrando ya aquí, y que la entusiasta cooperación de musulmanes, católicos y otros cristianos en Camerún sea para otros países africanos un faro del enorme potencial de un compromiso interreligioso con la paz, la justicia y el bien común. Fijaros cómo Camerún ha sido como un ejemplo para el resto de África, unos mismos pasos a seguir para todos. En su declaración a los musulmanes en la Embajada del Vaticano, Benedicto XVI dijo que ambas religiones deberían rechazar todas las formas de violencia y totalitarismo. Y curiosamente el Papa empezó su tercer día en Camerún reuniéndose con 22 líderes de la comunidad musulmana local. Bueno, esas casualidades de la vida. El Papa deja Camerún y vuelve a hablar de la lucha contra el SIDA. Ya sabéis que eso destapó una gran polémica con los preservativos, etcétera, etcétera. Y bueno, nos lo vamos a saltar un poco para ir un poco más deprisa, que hay más noticias aún por seguir. Vamos a la parte en rojo. En la celebración acompañada de cantos y pronunciada en 8 lenguas, desde el latín hasta lenguas africanas como el ebondo y el suajili, Benedicto dedicó gran parte de su tiempo a la difícil situación de la familia y el peligro en que se encuentran los valores tradicionales debido a los desplazamientos de refugiados y al conflicto generacional en África. Fijaros cómo todas las situaciones siempre son llevadas hacia su propio terreno. Es la forma de llevar a cabo sus planes. Participaron en el rito obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y diáconos, movimientos eclesiales y miembros de otras confesiones cristianas de Camerún. Casi nada, casi nada. Relaciones Iglesia-Estado. Vamos a ver qué nos sale de aquí. Esto tiene un poco de tiempo, ¿eh? No sé si veis la fecha, 14 de abril del 2005. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué sucedió en esa época? Joseph Ratzinger pasó a ser ¿qué? Benedicto XVI. Vamos a ver qué extraemos de aquí. Fijaros en esto. El nuevo prefecto para la doctrina de la fe, como Benedicto XVI y Juan Pablo II, considera indispensable que la Iglesia haga llegar su voz a los gobernantes, y cuidado ahora, e intervenga, si es necesario, en los procesos legislativos de los países. Cuidado, que esto es muy fuerte. Nos está diciendo que una entidad religiosa se va a poner
¿A qué? Pondrá todo lo que pueda para que las leyes estén de su parte, andando por donde él quiere. Política y religión. Decimos que Iglesia y Estado separados y ellos lo defienden tantas veces. ¿Realmente es así? Pues parece que por indicios de así nada. Precisamente este equipo que hizo todo esto eran 33 personas. Bueno, otro numerito de esos suyos. Levada fue el único obispo estadounidense que participó en la comisión editorial que entre 1986 y 1993 redactó el Catecismo de la Iglesia Católica y que estaba encabezada por el entonces cardenal Ratzinger, que es a quien ha sucedido. Y ahora vemos aquí a un señor que todos conocéis de sobra, hemos hablado bastante de él también. Crecen las críticas a Sarkozy por alterar la laicidad del Estado. 17 de enero, ¿de qué año? El 2008. Y yo no sé si veis en la foto con quién está Sarkozy, en su visita al Papa el 20 de diciembre en Roma. Yo diría su visita a su jefe. El Vaticano se divorcia de la legislación italiana. ¿Parasteis atención en esta noticia? Pues bien, parece ser que como hay cosas que no gustan del gobierno italiano al Vaticano, se desvinculan de Italia en este sentido, y por tanto, no solo de Italia, sino que incluso veremos que el Vaticano también ha decidido examinar los tratados internacionales antes de decidir si se adhieren o no a ellos. Por tanto, una política propia total. Y con su influencia, por supuesto. No va a ser él quien baile el son que le marcan, sino al revés. Una foto de esas graciosas que aparece en La Vanguardia, el solideo del Papa, que es el casquete este que llevaba en la cabeza, lo digo llevaba porque ya veis lo que le pasó con el aire. Y fijaros, ¿por qué os he sacado esta noticia? 19 de febrero. Tras la audiencia, el Papa mantuvo un breve encuentro privado con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y católica, que acudió con su marido y de la cual también hablamos aquí. Todos son hechos que se van entrelazando uno detrás de otro y que si no les cogemos un hilo no sabemos por qué están sucediendo. Pero todo se hace para fraguar algo. ¿Y esto qué es? ¿Alguien es de Madrid, de aquí? ¿Alguien ha estado por Madrid? Pues esto es Madrid, sí, esto es Madrid. Vamos a ver un poco todo esto. A ver si esto suena de algo. Sacado del periódico Público. Rouco construirá en Madrid su mini Vaticano. Bueno, Rouco Varela, personaje muy importante en la Iglesia Católica española y quizás no solo española. Y fijaros que dice el alcalde Ruiz Gallardón cede al Arzobispado de Madrid una parcela de 25.000 metros cuadrados en la zona histórica de Las Vistillas para construir varios edificios de uso eclesiástico. Pues, ¿qué ha pasado con eso? Lógicamente, muchos problemas, porque no todo el mundo estaba a favor. Los del PP sí, por supuesto. Y fueron los que, lógicamente, tiraron esto hacia adelante. ¿Qué van a construir allí? Una residencia para sacerdotes y una biblioteca diocesana que pretende ser el germen de la futura Gran Universidad Eclesiástica de Madrid, uno de los mayores sueños del cardenal. Mucho poder hay que tener para conseguir estas cosas, cuando es un proyecto que, si no recuerdo mal, creo que por aquí aparece, que ya estaba en planes en el año 85. Y ahora se desencalló todo y para adelante. ¿Y quién apoya todo esto? Pues bueno, hay una señora que todos conocéis muy bien, y todo ello sin dejar de colaborar con su principal apoyo político en todos estos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Bueno, es normal, son gente que están en esta línea, es lógico que ellos apoyen lo que ellos creen. Pero bueno, las manifestaciones han sido muy fuertes, la divulgación de la noticia no tanto, pero un mini Vaticano en Madrid, a mí siempre me hace pensar esa famosa frase de más papistas que el Papa, ¿no? Este es nuestro, o el país que decimos España, ¿no? Esto es lo que hay. Y ahora vamos a tratar un poco, visita del Papa a Israel. No vamos a entrar en detalles de toda la visita que el Papa hizo a Tierra Santa. Estos son los pasos previos a esa visita. Solo quiero deciros una cosa.
la próxima conferencia, si Dios quiere, vamos a tratar en extensión y en detalle esta visita, porque es lo más importante que ha pasado en mucho tiempo. Pero además vamos a mostrar unas imágenes que os van a poner los pelos de punta. Y esto ha pasado, la opinión pública, algunos lo han visto, otros no. Nosotros, como ya sabemos todos sus pasos y sus planes, no nos va a sorprender tanto. Pero aún y así os digo que cuando yo vi una en concreto de esas imágenes, me quedé horripilado. No os voy a decir qué es, para que el próximo día ya lo veáis tranquilamente. Vamos con esta noticia. La sombra de Pío XII turba la visita del Papa a Israel. Los árabes cristianos creen que no es el momento adecuado. ¿Por qué? ¿Lo recordáis? ¿Por qué no era el momento adecuado? Pasó algo con un señor perteneciente a una orden. ¿No suena? Nada de nada. Que pertenecía a los lefebrianos, un movimiento católico que hizo escisión. ¿No suena de nada? Bueno, pues ya iremos viéndolo ahora un poquillo. Esto está en catalán, os lo voy a traducir un poquillo. El viaje tiene un particular significado espiritual. Esto es muy importante. Un particular significado espiritual. Y fijaros, los sitios donde va a ir precisamente serían lo que nosotros decimos, o todo el mundo dice, Tierra Santa, Jordania, Israel, Palestina. ¿Y se iba a entrevistar con todo el mundo? Bueno, con unos cuantos, pero dejó a alguien de lado, jamás. Claro, son cosas que no gustaron a una parte de la población de allí. Y hubo un problema, o tendría un problema muy fuerte, que es lo que impedía también en parte esta visita, y fue precisamente que en una de las placas del Museo Yad Vashem, del Holocausto, dedicado al Holocausto judío, precisamente hay una placa de conmemoración sobre el Papa que estaba en esos momentos, que no lo dejan precisamente muy bien. Entonces hay un tira y afloja porque Pío XII, los judíos lo acusaban de pasividad durante la persecución política de los nazis. Y esto traía muchos problemas, pero el Papa, dueño de la diplomacia por antonomasia, supo hacerlo muy bien. Relacionado con esa visita, Mahmoud Abbas pide a Zapatero que España influya en conseguir la seguridad y la paz en Palestina. No sé si suenan esas palabritas. Paz y seguridad, tantas veces. Esto era el 14 de enero. Y aquí vemos, el Vaticano exige una retractación pública al obispo revisionista, que de aquí venía el problema. Primero surge un gran debate público, porque precisamente hubo este señor que negaba el holocausto judío. Dudaba de los 6 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis y muchas otras cosas relacionadas con el tema. Se suscitó una gran polémica, los periódicos fueron muy llenos de todas estas noticias y finalmente, claro, esto, dices, es contrario, por tanto va a llevar un problema a esta visita. Pero fijaros cómo pasó más o menos lo mismo que con el bus ateo. ¿Lo recordáis los que estuvisteis en esa conferencia? Cómo precisamente primero se suscita una polémica, cosas opuestas, se hace un debate público y las cosas van en el sentido final que ellos quieren. Es curioso su maestro juego en todo esto. Luego iremos viendo qué más pasó con este señor. El Papa condena a quienes niegan el holocausto y confirma su viaje a Israel. Y aquí está en una visita, o mejor dicho, el Papa Benedicto XVI saluda a un dirigente del Congreso Judío de Estados Unidos en el Vaticano. Fijaros cómo el ecumenismo está trabajando a todos los niveles. Negar o minimizar ese crimen, el holocausto, es intolerable e inaceptable, dijo Benedicto XVI al recibir en el Vaticano a unos 60 miembros de la delegación de la Conferencia de Organizaciones Judías Estadounidenses liderada por el rabino Arthur Schneier. Se trataba del primer encuentro del Papa con dirigentes judíos después de la crisis generada a finales de enero por el levantamiento de la excomunión al obispo ultraconservador británico Richard Williamson, un negacionista del holocausto. Quiero que os vayáis quedando a partir de ahora con unas frases que el Papa irá diciendo, siempre relacionadas con el antisemitismo.
y que él va a marcar una pauta muy definida de que hablar sobre estas cosas intentando, según ellos entienden, negar cualquier cosita de estas, puede ser declarado antisemitismo. Tendríamos que definir qué es ser antisemita y qué es negar ciertas cosas. El lenguaje es muy importante en estas ocasiones, muchísimo más de lo que parece. Iros quedando con esto porque más adelante vamos a desarrollar un tema que nos pondrá los pelos de punta referente al pueblo judío en el tiempo del fin. ¿Sabéis que hay profecías que hablan de esto? Y de una importancia vital de todo esto en ello. Pues vamos a ver algo relacionado. ¿Recordáis que dijimos un día que hablaríamos sobre un tercer templo en Jerusalén que se quería construir? Y que hablamos también que todo apunta de que el Vaticano irá a Jerusalén, trasladado. Vamos a ver una extraña relación en todos estos acontecimientos, pero que realmente van a marcar la pauta del tiempo del fin. Y no son bromas. Ante los representantes de las mayores comunidades judías estadounidenses, indignadas por la reintegración de Williamson, el Papa confirmó que visitará Israel. En un momento de tanta polémica, fue súper valiente y fue a hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, aquí dijo más o menos a lo que iba, ¿no? Vamos a seguir viendo un poco más. Fijaros, otro artículo, viaje del Papa a Tierra Santa es visita de paz y reconciliación, dice el nuncio en Israel. Portador de paz y reconciliación. ¿Estáis viendo cómo hay un cierto interés por parte del Vaticano para abrazarse con los judíos? Hemos visto con los musulmanes, con los ortodoxos, con los protestantes, pero con los judíos veremos en una próxima conferencia frases que cuando sabemos el trasfondo nos van a poner en alerta total, porque veréis que unido va todo con sus planes. Las cosas no las hacen porque sí. Una visita del Papa, o el Papa visitará Jordania del 8 al 11 de mayo, esta era una parte del recorrido, fue al primer sitio donde fue en Tierra Santa posteriormente. Y bueno, allí veremos en fotografías más adelante cómo fue recibido, de qué formas, etcétera, etcétera. Hay una cosa importante en todo esto, otra polémica que aparece, una vez más, ante ese mismo periodo concreto de tiempo. Olmert, el expresidente de Israel, ahora ya no lo es, pide perdón por un programa de televisión israelí que indignó al Vaticano, porque se burlaban de Jesucristo, de la Virgen María, etcétera. Hubo polémica. Una vez más, se tuvieron que plantear un diálogo constructivo para unión. Pero siempre se destapa algo polémico para luego arreglarlo en momentos decisivos. Vamos a seguir viendo una frase que dijo Olmert, avisando a Israel. Avisando a Irán. Israel es un país muy fuerte. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues que Israel sabrá defenderse en todas las situaciones contra todas las amenazas. Israel se dice que tiene un armamento nuclear impresionante, entre otras cosas. La situación sigue siendo muy tensa allí. Y hay profecías que hablan sobre Israel en concreto, qué les va a suceder en los momentos finales. Hay más cosas vinculadas de las que parecen a simple vista. Vaticano, disculpa de obispo negador de holocausto es insuficiente, porque ese señor, Williamson, hizo un poco de disculpa, pero a medias. Entonces, la cosa duró aún mucho más. Ese señor, Williamson, aún dijo más cosas muy interesantes, incluso hasta lanzó como un poco de profecías finales. Eso ya lo veremos en otra ocasión. La acción del Papa causó indignación entre grupos judíos. Benedicto criticó posteriormente las declaraciones de Williamson y fustigó a quienes niegan el genocidio nazi o predican el antisemitismo. Quedaros con estos conceptos porque se van a repetir siempre. ¿Por qué será que el Papa habla tanto del antisemitismo que no se puede tolerar para nada? Que conste, hago un inciso aquí y una aclaración, no soy antijudío para nada, que quede claro. Pero hay que saber diferenciar y tendríamos que tratar la historia del pueblo hebreo para saber qué son los semitas. Y que de judíos hay de unos y hay de otros. Me refiero a un bando que es del
de Dios y a otro que precisamente para nada es de Dios. Eso tiene mucho trasfondo detrás. Lo vamos a tratar en profundidad en otro momento. Visita papal a Tierra Santa, cumbre de diálogo con judíos y musulmanes. Y así, una detrás de otra, van apareciendo noticias que iban refiriendo todo el proceso que él haría allí, todo su programa, porque todo está estudiado al detalle, no pasa nada por alto. Benedicto XVI anuncia que visitará la Tierra Santa del 8 al 15 de mayo. Esto lo dijo el 8 de marzo. Y decía alguna cosa importante. Del 8 al 15 de mayo llevaré a cabo un peregrinaje a Tierra Santa para pedir al Señor, al visitar los lugares que se volvieron santos después de su paso por la tierra, el don precioso ¿de qué? De la unidad y de la paz para Oriente Medio y para toda la humanidad. Fijaros cómo siempre hay una unidad de criterios entre paz para Oriente Medio, paz para toda la humanidad. Si Oriente Medio no tiene paz, la humanidad no tendrá paz. Es lo que nos viene a decir. Eso es muy importante para sus proyectos. Otra vez más, hablando sobre lo mismo. Vamos a seguir avanzando un poco porque hay algunas cosas que nos interesan más. Todo esto lo veremos desde casa, más tranquilos, sentaditos. Pero fijaros en esta frase. El presidente israelí, Shimon Peres, quien invitó a Benedicto XVI para que lo visitara, calificó el viaje como un acontecimiento importante y emocionante de primer orden que emana un viento de paz y esperanza. Y estas son las palabras de Shimon Peres. Caray, es una invitación desde Israel al Papa. Curioso, ¿eh? Ese acercamiento de ambos bandos. Vamos a ver aquí también. Me alegro de que el Papa haya aceptado mi invitación, declaró el presidente israelí Shimon Peres. Benedicto XVI será un invitado de honor para todos los israelíes. Añadió y calificó el hecho como un suceso emotivo y extraordinariamente importante que envía un mensaje de paz y esperanza. La Nunciatura Papal en Jordania anunció que la visita de Benedicto a Amán es la primera de un pontífice a un país árabe. Caray, rompiendo esquemas. A un país árabe. Y seguimos otra vez. El Papa cree que el incidente sobre el Holocausto se gestionó mal, porque claro, se ignoraba, decía, de que al recalificar a Williamson se hubiese pasado por alto esas declaraciones, esa forma de pensar de este señor. Bueno, él lo dice. Vamos a avanzar, si cambia. Sí. El Papa también agradece a los judíos que ayudaron a restablecer un clima de confianza interreligiosa. No fueron solo los de un bando, fueron los dos. Y mientras pasaba esto, algo público también para reafirmar el acontecimiento. Un maratón unirá a Jerusalén con Roma coincidiendo con la visita del Papa a Israel. Pues sí, un hecho medio deportivo, digamos, ¿no? Todo fortalece. Aquí lo tenéis en mayor para que lo podáis ver bien. Más programa de la visita del Papa. Nos lo iremos saltando porque hay otras cosas que me interesa que veáis. Todo lo que aparece aquí es muy importante y me gustaría que desde vuestras casas, cuando tengáis los DVDs, os paréis a leer todo lo que pone allí, porque vais a sacar información muy interesante. Por falta de tiempo hemos de ir al grano. Y ahora, cambio radical. Vamos a ver. Obama. Qué letras más bonitas nos han salido, ¿eh? Bush ha asegurado que su gobierno logró neutralizar amenazas terroristas contra Estados Unidos tras el 11S de 2001. Bush ha afirmado que la lucha contra el terrorismo será la principal tarea del presidente Obama. En una entrevista en el programa de Kerry Ling Live, acompañado por su esposa, también ha dicho que no tenía ni idea de cuánto pudieron perder con la crisis. 14 de enero. Principal tarea de Obama, ¿cuál va a ser? Lucha contra el terrorismo. Y ahora quiero que os fijéis bien en la imagen que vais a ver. Está sacado de Newsweek, es una revista estadounidense. Fijaros que nosotros hablamos de la pertenencia de Obama ¿a qué?
¿Lo recordáis? A sociedades secretas, a masonería, ¿no? Vamos a ver algo que apareció en esta revista. Esta foto está tomada en la edición de junio de 2008 de la revista Newsweek. Aparece Obama alcanzando... Aparece Obama alcanzando el sello presidencial. Fijaros en esta imagen. ¿Veis sus manos? ¿Qué lleva en la mano derecha? ¿Lo veis? A la izquierda, en la muñeca, un reloj. ¿Y en la derecha? Un anillo. Vamos a ver este sello. Uy, a ver si ahora lo veis más claro, ampliando y dando un poco más de colorido. La escuadra y el compás. Anillo masónico por excelencia. Esto lo llevaba él en la mano, en la instantánea. Casi nada. Aquí se ve peor en la ampliación, con tanto píxel por ahí suelto. Pero, en resumen, viene a ser lo mismo que este otro anillo, en una foto mejor tomada. Escuadra y compás. Impresionante. No se esconden de lo que son. O sí, depende. Pero a veces hay detalles que salen un poco a la palestra siempre, ¿no? Y aquí tenemos la masonería de negros o de Prince Hall, que era precisamente este señor que aparece abajo, donde pone nuestra familia masónica. Fijaros una serie de símbolos que utilizan ciertas órdenes, ciertas sociedades secretas, que alguna de ellas hemos hablado ya. Y aquí se da la historia de dónde surgió precisamente esta logia masónica para los negros de Estados Unidos que pasaron a formar parte de la masonería. Y de los cuales, entre los cuales, precisamente, Obama está afiliado. Aquí explica toda la historia de cómo gente que eran esclavos, al final, algunos luchan incluso en la guerra de secesión de los Estados Unidos, y precisamente algunos de ellos empiezan a formar ya esta logia masónica de gran peso, pero cuidado, que tiene cosas también impresionantes, porque, como sabéis, entre ellos también tienen problemas y están siendo acusados por otras logias masónicas de que ellos, es curioso, son racistas. O sea, negros racistas de blancos. Y que hacen exclusiones. Y estos escritos, precisamente, están hechos no por alguien que hable de la masonería porque sí, sino precisamente de otro masón. No son bromas, ¿eh? El artículo es muy extenso, vale la pena, si queréis leerlo bien, porque tiene detalles muy buenos. Y aquí pone los peros, que os decía antes. Y ahora esto, ¿lo recordáis que lo mostramos en grande, este cartelito? Muy ilustres hermanos, están hablando de masones, dirigiéndose entre ellos, y hablan de que precisamente, hasta donde este señor ha podido constatar, grado 32 del rito escocés antiguo y aceptado es lo que es precisamente el señor Barack Obama, perteneciente a la masonería, para variar. ¿Quién firma todo esto de aquí? Rogelio Amaral Barragán, grado 33. No son inventos. Herald Tribune. El Papa da a Obama su bendición. Ostras. El Papa da su bendición a un presidente de los Estados Unidos. Esto es muy significativo. Pero más significativo es si nos damos cuenta de lo que hemos visto hace un rato. Si Obama pertenece a la masonería, ¿el Papa le da su bendición? ¿El Papa no sabe esto? ¿El Vaticano no sabe esto? Aquí tenéis todo el artículo en inglés, pero fijaros ahora por qué os digo esto. Fijaros lo que apareció en este periódico. Bueno, precisamente es el periódico, se titula así. 2005, abril, cuando fue elegido como Papa Joseph Ratzinger. Su papel de guardián de la ortodoxia queda claro en 1983, cuando a la desaparición en el código canónica de la tradicional condena a la masonería, le sigue una inmediata aclaración que recuerda que pertenecer a ella es pecado grave. ¿Puede dar su bendición a alguien que está pecando gravemente?
Uf, qué contraposición, qué contrasentido. Ah, no saben nada, se ve. Qué curioso. Noticia del 21 de enero. Obama anuncia una nueva era de responsabilidad en sus vidas y obligaciones hacia vosotros mismos, nuestra nación y el mundo. Obama reclamó trabajo duro, honestidad, valor, justicia, tolerancia y patriotismo para superar las dificultades actuales que atribuye a la avaricia y la responsabilidad de algunos, y mandó un mensaje al planeta: estamos listos para ser líderes una vez más. Casi nada. Como hay crisis, hace falta todos estos valores, por supuesto. Jamás dice que Obama ya comete los mismos errores que Bush. Pues ya estamos otra vez en las mismas. Las cosas parece que no cambian, por más que se diga que sí. Y, bueno, este artículo lo leeréis en casa. Y una cosa curiosa. Menos madrugones y menos corbatas, decía este periódico el 2 de febrero, en La Vanguardia. Y destacamos: se augura que Obama puede generar un efecto mimético e influir en las nuevas modas y tendencias. Bueno, es que ya es de risa. ¿Hasta qué punto se puede consagrar una persona al estrellato, no? Ha sido un plan muy perfecto. Desde su inicio fue muy bien llevado, se preparó muy bien el terreno y marca hasta tendencias. Pero veremos que algunas cosas también no salen como siempre se espera. Luego lo veremos. Obama creará una oficina de obras religiosas en Casablanca, donde no hará separación entre si es de una tendencia, si es de otra, y sigue diciendo que la separación Iglesia-Estado se va a mantener. Fijaros qué frase utiliza Obama, y a ver si os recuerda alguna anterior conferencia. En un mundo cada día más chico, quizá podamos desalojar a las fuerzas destructivas del extremismo y dar paro al poder curador del entendimiento, dijo Obama a los asistentes. Es lo que espero y por ello rezo. ¿Quién decía tantas veces en un mundo? ¿Lo recordáis? Bush, que lo repitió en la saturación en esa visita del Papa a Estados Unidos, ¿verdad? En un mundo, pues parece que el que escribe los discursos a Obama es otra persona, pero el sentido parece que no cambia mucho. Y Obama, un héroe mayor que Jesucristo entre los estadounidenses. Caray. La encuesta elaborada por, vosotros que sabéis inglés, lo sabéis leer mejor que yo, Harris Interactive, a lo largo de enero entre 2.634 adultos, indica que a la hora de enumerar sus héroes, los estadounidenses mencionan en primer lugar a Obama, en segundo lugar figura Jesucristo y en tercero el defensor de los derechos civiles, Martin Luther King. Qué forma de estar en el estrellato. Pero cuidado, vamos a ver si las cosas cambian tan radicalmente. Obama requiere 200.000 millones de dólares para guerras de Estados Unidos. Caray, ya puede haber hambre en el mundo así, ya, por fuerza. ¿No iban a cambiar tanto las cosas? No sé, hay algo que no termino de entender. 75.500 millones de dólares en 2009 para poder enviar más tropas estadounidenses a Afganistán. He soplado con el micro tan cerca, no sé qué les va a pasar a la gente que lo escuche. Y aquí unas frases de Obama en uno de sus discursos. Fijaros lo que dice aquí. Dado el incremento en la diversidad de la población norteamericana, los peligros del sectarismo es más grande que nunca. Sin importar lo que hayamos sido, no somos más una nación cristiana. Al menos no solo cristiana, somos también una nación judía, una nación musulmana, una nación budista, una nación hinduista y una nación de no creyentes. ¿Sabéis que esta frase le está trayendo aún polémica ahora? Porque hay gente muy conservadora de Estados Unidos que está diciendo, ¿cómo que ya no somos eso? Y ahora se están intentando hacer unas presiones legislativas para que esto se ratifique, que Estados Unidos sigue siendo una nación cristiana. Estas frases acaban de salir esta semana en algún periódico. Si puedo conseguiroslas la semana que viene, tú lo leíste, ¿verdad? Os las pasaré. Es impresionante. Esto Obama. Obama mismo, sí. ¿Y esto que os saco aquí? Código Barbelón, escrito por P.D. Stewart. Yo no sé si en la ilustración veis algo de este libro.
Es un libro muy fuerte, de una temática muy fuerte. Tiene signos, ya lo veis, de masonería, de grados 33. Bueno, una araña, que no creo que simbolice a Spiderman, pero vete a saber ya a estas alturas. 666 por allí. Compás y escuadra, la insignia de los jesuitas, IHS, mitra papal, 2 serpientes enroscadas. Y fijaros en la base del trono, debajo del asiento, signos del yin y el yang. A la derecha, signo musulmán, todo junto. Y en medio, ¿y este signo que hay aquí? Una corona con una cruz un poco inclinada. ¿De dónde sale? Es un signo que utiliza la masonería. Y que aparece también en una denominación que se dice cristiana, muy importante, y en España con muchos miembros. Son los llamados testigos cristianos de Jehová, que algunos de ellos, con toda su buena intención, por supuesto, intentan desvincular de la masonería su denominación. Pero un estudio muy serio y profundo demuestra precisamente que ciertamente surgen de allí. Esto lo tendremos que ir demostrando en una conferencia paso por paso, pero ya os anticipo que realmente es así. ¿Y qué aparece en este libro? Pues la conexión de los jesuitas con Obama. Y nos empieza a decir todas las personas de su entorno que están relacionadas precisamente con esto. ¿Cuántos otros agentes jesuitas, señor Obama, tiene en su equipo? Es posible que nunca se sepa. Como historiador, J. Wayne Lawrence escribe, ellos, los jesuitas, no son solo los sacerdotes o de un credo religioso, son los comerciantes, los banqueros de Wall Street. Y editores y los hombres de cualquier profesión que no tengan tarjeta de identificación hacia el exterior, que parece que no son jesuitas, pero que en el fondo lo son. Hay mucha historia al respecto sobre Wall Street, los jesuitas, su vinculación es realmente impresionante. Todo esto también lo iremos tratando sucesivamente. Aquí tenéis todo el artículo traducido del ordenador, que claro, sale como sale. Luego todo el artículo está también en inglés. Da detalles buenísimos. Y esto, no es un montaje que haya hecho yo, por supuesto. Pues ya veis hasta qué punto extremo se lleva a la idolatría a Obama. Es un santo, San Obama ya, con un aro solar alrededor de su cabeza. Y en pequeñito también, por si no podéis adquirir una de tan grande, una de pequeña también. ¿Y qué quiero decir con esta fotografía? Guantánamo. Todos sabéis que ha habido una polémica de Guantánamo, si se va a cerrar, si no se va a cerrar, que ahora sí, ahora no. Y la polémica sigue abierta. Ahora parece ser que ayer mismo Obama garantiza el cierre de Guantánamo y el envío de algunos presos a Estados Unidos. Pero claro, ese ahora sí, ahora no, está suscitando mucha polémica, a tal punto que esta misma semana, ¿qué pasó? ¿Lo visteis en televisión? Hubo imágenes excelentes, muy bien tomadas, donde Obama abucheado en una universidad católica por su apoyo al aborto. Y hay toda una secuencia donde se ve vestido ya para ser honoris causa de esa universidad católica, y cuando va a hablar hay un señor en la grada vociferando contra él, otros también no muy a favor precisamente, por eso pone abucheo, y él que hace lo que ahora vais a ver, esto, girarse con esta media sonrisita. Precisamente el sitio se llama Notre Dame también, curioso, ¿eh? Los que seguisteis las conferencias ya empezáis a entender muchas cosas al respecto. ¿Y esto? Madre mía. ¿Podéis tirar un momento atrás? Fijaros en la anterior fotografía. Obama, presidente de Estados Unidos, un señor de color, no del todo. ¿Puedes volver? Mira. ¡Hoy! ¿Y esta carta? ¿Recordáis el juego de cartas Imbo que dedicamos toda una conferencia a ello? Fijaros, no sé si os dais cuenta, pero detrás suyo una gráfica que suena a crisis, por supuesto, arriba, abajo, ¡pam! Y no muy bien augurado. ¿Podría decir esto, esta carta?
Yo la verdad es que cuando repasé hace pocos días las cartas de este juego me quedé impresionado al ver esta carta. Quizás las cosas están mucho más tramadas de lo que a veces parece, ¿verdad? Unión Europea, vamos a hablar un poco. Reino Unido seguirá defendiendo que se pueda trabajar más de 48 horas semanales. Se tumbó una vez. Reino Unido, ¡pam!, insistiendo. Gracias a Dios se volvió a tumbar. Pero los intentos siguen. Y ya sabéis con qué propósito. Domingo, día festivo para todos. Y quien el sábado quiera estar tranquilito lo va a tener mal. Buena actuación de Sarkozy durante la presidencia en la Unión Europea ha hecho ganar terreno a los que respaldan que el cargo de presidente permanente de la UE se ha ocupado por una personalidad relevante a nivel internacional en el Financial Times. El ex primer ministro británico Tony Blair está volviendo a sonar con furia como posible elegido entre los 27 para convertirse en el primer presidente permanente de la UE. ¿Tony Blair? Recordemos que Tony Blair dejó su cargo, se hizo católico y fue comisionado para trabajar ¿dónde especialmente? Tierra Santa. ¡Qué vínculos, eh! ¡Qué vínculos! La Unión Europea pide a Obama que vea a Europa como un socio natural frente a los retos globales. El presidente del Parlamento Europeo, Pottering, ha recordado que la pretensión de la UE es forjar una alianza fuerte y basada en la igualdad con Estados Unidos y compartir responsabilidades frente al mundo. Y las profecías dicen que desde Estados Unidos saldrá una ley dominical que se impartirá rápidamente a todas partes de los países cristianos. ¿Por qué? Porque esa vinculación será sumamente estrecha. Y el sábado de Dios va a ser pisado. China. Los chinos aprovechan el desplome de los precios en el sector inmobiliario para comprar en Estados Unidos. Caray, parece que la economía está haciendo cosas entre países antagónicos que puede provocar grandes cosas. Pekín pide a Washington que deje de dar lecciones de derechos humanos, porque hubo una polémica también, porque unos se ponían en que, claro, los derechos humanos en China y los otros no nos des lecciones. Situación tensa. Pekín, Estados Unidos debe actuar para mejorar relaciones militares. Caray. ¿Recordáis la profecía de Daniel 11, versículos finales que estuvimos tratando en una de, no sé si la conferencia 7 o la 8? ¿La 7? ¿Cómo China y Rusia al final se confrontarán? Todo va en ese camino. Y nosotros estamos teniendo el privilegio de ver los indicios. No cerremos los ojos a ello. La secretaria de Estado Hillary Clinton repitió este mensaje durante su visita del pasado fin de semana a Pekín. ¿Cuál? Pues que la nueva administración Obama dijo que está dispuesta a ampliar el diálogo con China sobre temas como la crisis económica y ¿qué más? Y el calentamiento global. El día que, si Dios quiere, podamos dar la conferencia sobre la ficción del cambio climático, veremos cosas impresionantes y entenderemos el porqué de todas estas cosas y qué hay detrás de todo esto. Y no estoy apoyando el PP en esto precisamente, ni en esto ni en muchas otras cosas, pero que quede claro que hay una gran vinculación entre muchas cosas que a nosotros nos pasan, si no analizamos al detalle, totalmente por alto. Y todo forma parte del mismo entramado. El presupuesto norteamericano de defensa representa más del 40% del gasto militar mundial. Casi nada. Los chinos tampoco se quedan atrás, por supuesto. China eleva un 15% su gasto militar este año. ¿Por qué será? Hay gente que dice, claro, si te preparas para bien para la guerra tendrás paz. Bueno, pues a lo mejor quizás no hace falta prepararse tanto y tanto, que esto es muchísimo dinero. Ya nos podemos quejar de crisis y de hambres y demás. Pero por algo lo deben hacer, que nosotros ya conocemos. Hillary Clinton. Vamos a ver qué nos... Uy, ¿qué nos aparece aquí? En La Vanguardia, 14 de enero del 2008. Obama tiene el apoyo del sindicato culinario y Clinton es bien vista por los ejecutivos de la industria del juego. Un momento. A ver, tenemos aquí a Hillary Clinton cantando en una iglesia porque ella profesa una religión metodista. ¿Y está bien vista
por el sindicato del juego. Juegos de azar, cristianismo. ¿Esto va junto? Aquí hay algo que no cuadra. Vamos a ver si solo no cuadra esto o hay más cosas. Hillary Clinton concluyó su visita de 3 días a China asistiendo a una misa católica y a una reunión con activistas y feministas chinas en la embajada estadounidense. Uy, ahora me cuadra menos. Ella, metodista, asiste a una misa católica. ¿A qué? ¿Cómo qué? ¿Para qué? No tiene sentido, no es su creencia. Claro que puedes ir de visita donde quieras, pero estamos hablando de que va como qué. Va para algo, por supuesto, ecumenismo y demás. Pero es que esto tiene mucha más connotación de la que parece a simple vista. Vamos a ir viendo algo más. Clinton finaliza su visita a China con una misa y una reunión con los activistas. ¿Vale? Aquí lo tenemos, la foto, dándose la mano. Vamos a avanzar un poquillo más porque nos vamos a llevar otra sorpresa. Aquí la tenemos saliendo también, abandonando una iglesia cristiana. Y ahora una cuestión más. Pasa un poco de tiempo y Hillary Clinton visita la Basílica de Guadalupe. ¿Dónde? México. ¿Y como qué asiste ella a estos lugares? ¿Como turista? La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, visitó hoy la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en el norte de Ciudad de México, donde recibió explicaciones sobre la Virgen, patrona de México y de América. Estas visitas no las hace de turismo, las hace oficialmente, ocupando su cargo, su puesto. Esto tiene mucha connotación. Clinton, quien profesa la religión metodista, recibió durante poco más de media hora las explicaciones de Monroy sobre la significación y simbología que rodean a la Virgen de Guadalupe. Fue bendecida por el prelado y depositó unas flores blancas en el altar. Pero si es metodista, depositar flores en el altar de un ídolo, ¿cómo se llama eso? Paganismo. En el idioma protestante, adorar ídolos, romper el segundo mandamiento de no adorarás imágenes. ¿Cómo puede ser esto? En su interior, Clinton pudo apreciar la impresionante arquitectura del edificio en forma de carpa que recuerda a las tiendas que usaban los judíos al peregrinar por el desierto y que es también un símbolo del manto virginal que protege a los peregrinos. ¿Qué asociación, manto virginal con las tiendas que usaban los judíos al peregrinar por el desierto? Bíblicamente esto no es así para nada, pero bueno, son sus explicaciones. Antes de abandonar la basílica, Monseñor Monroy obsequió a Hillary Clinton una imagen de la emperatriz de las Américas en un marco dorado de unos 30 centímetros. Encima le obsequian con una estampita. En ese sentido, Monroy aseguró que la visitante quedó extasiada y maravillada frente al milagro guadalupano y me dijo que ahora entendía mucho más a los pueblos de América. Pues bien, casi nada. Fijaros, esta es la Virgen de Guadalupe, que ya sabéis que hay toda una historia detrás de este cuadro que veis aquí, de una aparición. Y bueno, se ven muy amigos, ¿verdad? Es lógico, son amigos. Ya vimos que las vinculaciones de Hillary Clinton, bueno, digamos que metodista, como alguien decía por aquí, suena tapadera, la verdad. Hillary Clinton visita la Basílica de Guadalupe, aquí la tenemos. En el libro de visitantes distinguidos anotó que esta bella basílica dedicada a la Madre de Cristo continúa inspirando esperanza, fe y armonía entre todos los pueblos de América. Hillary Rodham Clinton firmó. Hacemos un inciso aquí. Bien, vamos a seguir después del receso. He dicho inciso, perdón. Al salir del templo, Hillary Clinton colocó en el quemador exterior una veladora verde que un miembro del servicio secreto cargaba desde antes de las 7. Es que da gracia porque me lo imagino todo el rato al pobre con la... Cuando ese grupo y el Estado Mayor Presidencial tomaron control de las instalaciones. Tomaron control de las instalaciones y todo,
Pues bien, encima ponen una vela. Bueno, si esto no es ya adorar imágenes, no sé qué es. Pues bien, vemos que va como cargo de Estados Unidos, no va como persona de turismo. Eso tenedlo muy presente y ved todo lo que hace. Es como vincular o dar tributo desde Estados Unidos ¿a quién? ¿Al Vaticano? Totalmente, totalmente. No hay otra explicación, por más vueltas que se le quiera dar. Le explicaron todo el milagro guadalupano, ella flipó, según pone aquí más o menos. Y creo que con esto más o menos lo resumimos todo, ¿no? Asociación de conceptos. Vamos a ver este escrito. Ellen White, fijaros lo que escribió aquí. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan, ¿quién? El protestantismo y el papado. Y esos pasos son los que estamos viviendo casi ya de lleno. Yo sinceramente creo que ya no falta mucho para ese momento. O sea que los que creemos aún en cosas contrarias, vamos a tener problemas de aquí poco tiempo. Así como Cristo fue aborrecido sin motivo, así también lo será su pueblo debido a su obediencia a los mandamientos de Dios. Claro, ¿por qué será? Si te pones contra todo el poder, contra todos los estamentos, cuando ya hemos visto en otras conferencias todo lo que están fraguando para que no vaya acorde con ellos, ¿qué va a pasar entonces si no? Si aquel que es puro, santo, inmaculado, aquel que hizo el bien y solo el bien, se refiere a Jesucristo, fue tratado como el criminal más abyecto y condenado a muerte, sus discípulos no pueden esperar un trato diferente, por irreprensible que sea su vida e impecable su carácter. Y así se va a terminar. Y creo que esta imagen lo dice todo. Vinculación Estados Unidos-Vaticano. Reevangelización, o lo que podríamos decir recatolización. Otra vez volvemos a ese periódico antiguo y fijaros qué nos dice aquí. En el año 2000, el año de la petición de perdón de Juan Pablo II, Ratzinger hería de muerte el diálogo ecuménico con su documento Dominus Iesu, que dictaminaba que la Iglesia Católica es el único camino ¿de qué? De salvación. En el 2003 redacta el documento que da instrucciones a los políticos católicos para oponerse a las leyes sobre el aborto, la eutanasia o el matrimonio gay. Personalmente, decía, considero deseable la abolición de la pena de muerte, pero no me atrevo a decir que siempre y en cualquier caso haya que rechazarla. ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, otro periódico aquí. Es una gracia inmensa para toda la Iglesia que Ratzinger haya sido elegido Papa. ¿Quién lo dice esto? Kiko Angüello, iniciador del camino neocatecumenal. El recién elegido Papa Benedicto XVI, en ese entonces, también conoce de cerca al camino. Ha manifestado alguna vez que los nuevos movimientos y realidades eclesiales son la esperanza de la Iglesia. Vamos a ver un poco todo esto. Esto quiere decir que su nombre es un signo de lo que piensa hacer en su pontificado, reevangelizar Europa sobre todo. Es importante también porque Benedicto XV, el anterior papa que tuvo ese nombre, escribió una encíclica sobre la evangelización. Es curioso, ¿eh? Es muy curioso ver cómo su objetivo es reevangelización. Lo estuvimos tratando aquí. Pues ahora entenderemos unas cositas que irán saliendo a partir de aquí. Bueno, avanzamos un poco. Y fijaros en este apartado de aquí. El catecismo recuerda que la plenitud de los judíos, está citando un texto bíblico del apóstol Pablo, entrará en la salvación mesiánica después de la plenitud de los paganos. Juan Pablo II hizo mucho por el acercamiento a nuestros hermanos mayores, a los judíos se está refiriendo. La visita a la sinagoga de Roma y su oración ante el muro de las lamentaciones son hitos importantes en ese camino.
Pues yo no sé si os estáis dando cuenta de lo que está diciendo aquí, porque estas frases van a tener mucho que ver con el tema que estamos preparando, desarrollando, para ver si exactamente la plenitud de los judíos entrará en la salvación mesiánica. Pero ¿qué implicaciones tiene eso según sus creencias, tal como está redactado así? Y si eso está un poco alterado o no. Porque estas creencias que ellos tienen son las que van a marcar la pauta para lo que nos espera ya, a partir de ahora. Pero eso ya lo iremos viendo. La gran asignatura pendiente del cristianismo para Ratzinger es que Europa. En Europa se ha cocido todo lo bueno y todo lo malo desde hace más de 1000 años y hay que ir a recuperarla. Europa es la gran asignatura pendiente desde el punto de vista cristiano. También Estados Unidos y Canadá. Pues bueno, es lógico que estos sean precisamente los planes a seguir. Es lo que estaba profetizado. El prelado del Opus Dei declara su profunda comunión con el Papa. Pues cuidado, porque si Opus Dei está tan contento y feliz con este Papa, y hemos demostrado todo lo que hay detrás del Papa, ¿a qué vamos a vincular el Opus Dei entonces? Iros pensándolo, porque la deducción es lógica de por sí. Pero esto lo digo porque sé que hay otras personas que a veces ven estas conferencias, incluso algunos pertenecientes al Opus Dei, y no caen en ciertos detalles. Solo es cuestión de entrelazar unas cuantas ideas y sale todo por sí solo. Fijaros, nueva Biblia dirigida a hindús causa polémica entre cristianos. Hemos dicho reevangelizar, ¿verdad? Pues vamos a ver una serie de noticias de cómo se está haciendo ya ese proyecto realidad. 18 de agosto del 2008. Una Biblia para hindús en casa. Sabéis que el cristianismo no es la religión por excelencia precisamente allí, ¿no? Bueno, esta edición, fijaros, ha sido aprobada por la Conferencia Episcopal Católica de la India y ha sido publicada por las ediciones paulinas, pero ha sido rechazada por protestantes y otros grupos cristianos, pues aseveran que se desvía de la verdad bíblica. Pero claro, 15.000 ejemplares ya, pumba, así como si nada, de buenas a primeras. Fijaros en esta noticia sacada de Zenit, la agencia de información del Vaticano mismo. Dice, 14 de diciembre de 2008, el regreso de Cristo, una cuestión de amor, tranquiliza el Papa. Y dice de que tranquilos, porque, fijaros en estas frases de aquí, ya veréis. De este modo, ya entonces la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, comprendía cada vez mejor que la cercanía de Dios no es una cuestión de espacio y de tiempo, sino más bien una cuestión de amor. El amor acerca, exclamó. Cuidado. ¿Es lo mismo la venida de Cristo sin espacio y tiempo definido? Más o menos. Que sencillamente reconocer esto como amor. Es cierto que la segunda venida de Cristo va a ser la mayor prueba de amor después de su muerte en la cruz. Pero cuidado. Sí va a tener un espacio y un tiempo. Y eso no va a saltar como sorpresa a la gente que lo sabe, lo que va a suceder, aunque sí a muchos otros. Lo que la Biblia dice, polémico artículo aparecerá en Newsweek. Fijaros en esta Biblia, ¿la veis bien? El provocativo artículo de portada que anuncia el tema del matrimonio gay y la Biblia será lanzado este lunes en los Estados Unidos. Y aquí nos dice, algo muy curioso, que no se puede con la Biblia decir que todo lo de gays, lesbianas, está en contra del cristianismo, que es ir contra lo que dice Dios, que eso han pasado años, que las cosas eran una sociedad distinta. Bien, vamos a ver un detalle importante. ¿Veis el punto de lectura de esta Biblia? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una bandera? Claro. Es una bandera gay, puesta como punto de lectura dentro de la Biblia. Además, ¿qué es? ¿Qué colores son? ¿Los de dónde? ¿Dónde aparecen? El arco iris, ¿no? Vale. Aquí tenéis toda la explicación que ellos dan para negar que todo esto.
Veamos esta bandera del movimiento gay original. Esta es su primera bandera. Vamos a contar. ¿Cuántos coloritos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alguien se ha parado a contar los colores del arco iris? 7. ¿8? ¿Por qué 8? El rosa, sí. El rosa. Pero, fijaros, ¿por qué os he puesto bandera movimiento gay original? La connotación de los números, el 8, utilizado en la arquitectura gótica, era expresión de ¿qué? Del cosmos, de la magnitud del todo. Sabemos que este movimiento gay no surgió porque sí, porque hubo algunos señores o señoras homosexuales que decidieron hacer esto porque sí. Hay toda una trama detrás. ¿Sí? Dirán algunos. Bueno, muy sencillo. Bandera movimiento gay actual. Vamos a contar colores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tampoco hay 7. Ahora hay 6. Y el 6, cuando tratemos el número de la marca de la bestia, el 666, veremos la enorme importancia que tiene, porque es el número dedicado al hombre. Pero incluso luego se aplicó al hombre separado de Dios. Fijaros, aquí tenéis un arco iris. Es una foto que pude encontrar ayer a prisas para ponerla en la conferencia de hoy. No se ven muy nítidos aún los colores. Abajo lo tenéis hecho con una exhibición de personas, con los colores del arco iris. Y esta carta del limbo, del juego de antes, activistas gays, ¿relacionados con quién? Pues con las tramas que venimos denunciando desde aquí. El movimiento gay no pasó porque sí. Lleva un propósito. Sí, aquí tenéis, exacto, muy bien en remarcarlo, en la oreja como un pendiente, el triángulo, que denota siempre que lo que aparece en la carta tiene su vinculación con la élite, diríamos Illuminati solo. Bueno, Illuminati, si nos quedamos que toda la cúpula podía ser eso, pero ya sabemos que detrás de todo eso está el propio Vaticano. Por tanto, fijaros en su lenguaje de doble moral. Por un lado no, pero por el otro se han encargado de hacer todo un movimiento para llevar las cosas a sus objetivos, como siempre. Fijaros lo que dice el texto bíblico. La apariencia de sus rostros, quedaros con la cara de la carta, no he querido poner la foto de nadie en concreto, testifica contra ellos. Y esto es literal, no es un símbolo. Porque como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. No lo disimulan. ¿Qué pasaba en Sodoma cuando fueron destruidas por Dios, Sodoma y Gomorra? ¿Qué había allí, básicamente? Muchas perversidades sexuales y muchas otras cosas. Pero la palabra sodomía es precisamente relacionado con homosexualidad. Sale de allí. Pues fijaros en este texto de Isaías capítulo 3. Esto no solo era una cosa del pasado, es una profecía del tiempo del fin. Porque Isaías escribe mucho, profecías del tiempo del fin. Y ya lo veis. En el tiempo del fin, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque no lo disimulan. Pues se está cumpliendo delante nuestro, ¿eh? Isaías escrito 500, 600 años antes de Cristo. Sigue diciendo Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Las cosas se están cambiando. Lo de la derecha se va a la izquierda a la derecha, lo malo malo. ¿Sí? Pues para Dios no, todo sigue siendo igual. Lucas capítulo 17, fijaros en estas palabras de Jesús. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Lo recordáis? El famoso relato del diluvio, ¿verdad? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedía en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Y dónde bebía Lot? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
el movimiento gay no va a terminar. Porque, ¿perdón? Bueno, eso es lo que algunos dicen. De eso algún día podríamos hablar en más profundidad. Fijaros cómo precisamente se está diciendo de que como en los días de Noé y de Lot, se va a repetir en la segunda venida de Cristo. Y sabéis, hay una cita de Ellen White donde dice que cuando venga Lucifer haciéndose pasar por Jesús, precisamente dará carta abierta a todo esto y lo motivará más. ¿Y esto qué es? ¿Qué veis a la derecha? Jesús, con una corona de espinas. ¿Pero esto qué es? Un manga. Dibujos de cómics japoneses, aunque este no está hecho por un japonés. Y es precisamente una forma de divulgar a través de mangas los relatos bíblicos. Y que está teniendo un éxito tremendo, tremendo. Y se está ya difundiendo por otros países. Incluso, fijaros, Gran Bretaña, 30.000 ejemplares. Reevangelización, recordadlo. Esto no pasa porque sí, ahora, por casualidad. Todo tiene un plan detrás. Forma de enganchar a la gente joven, ¿no? La Biblia se convierte nuevamente en el mayor bestseller mundial. 25 millones de ejemplares vendidos cada año. Se sigue trabajando en eso. Otros, es que es curioso, hasta los cómics y las mangas y otras con fotos de Angelina Jolie. Es que ya no sabes si reírte o llorar. Y recordáis que tratamos del busateo, que era una cosa que parecía local aquí, en Inglaterra. Pues bueno, las cosas veremos que no han quedado solo en estos lugares. Veremos que una vez más las cosas se difunden, se esparcen. Llega a Buenos Aires el bus cristiano, la contrarréplica. Y aquí hay, bueno, toda la noticia al respecto. Veremos cómo además llega a otros sitios. Italia, pues también. Veremos a ver si podemos cambiar, ¿sí? No. Aquí lo tenéis, escrito en italiano. Un bus celestial. Y aquí un artículo de enero de este año. El ateísmo sale del armario. Nos está hablando además de Estados Unidos. Y que, bueno, que este siglo pues va a ser un poco importante al respecto. Algo va a pasar con todo esto. Pero todo se está tratando públicamente. Se crea que se hable de esto. Aquí tenéis en Argentina el bus. Pero cuidado, nace el canal YouTube Vaticano. Se modernizan, claro, es lógico. ¿Pero por qué? Porque, ¿cómo haríais vosotros para volver a recatolizar todo? Utilizando todos los medios posibles. Y eso ha salido a raíz de que precisamente dijeran de que había que reevangelizar. A partir de entonces, todo son movidas. Incluso ahora se plantean en Facebook, donde un montón de gente escribe o entra allí, ¿no? ¿Y para qué? El Papa apunta a evangelizar el continente digital. El pontífice llamó a los jóvenes católicos a evangelizar el continente digital. Una vez más, Google no cobrará nada por este servicio. Y vamos a avanzar un poco más. Aquí tenéis, si entráis, veréis esto en Internet tranquilamente. Seguimos con más noticias sobre el bus. Se ha difundido por todas partes. Aquí no nos ha llegado todo, pero en otros países la cosa también está causando estragos. Los ateos salen a la calle en Córdoba, pero no de España, sino en Argentina. Movimientos. Se está suscitando continuamente esa polémica, porque, ¿recordáis esa famosa frase? Se puede hablar bien o mal de uno, lo importante es que se hable, ¿no? Y es lo que interesa en estos momentos.
Pero cuidado esta noticia, la administración inglesa castiga a los cristianos que hablen de su fe. Y aquí da una serie de acontecimientos, de hechos que han sucedido en ese país, que por hablar una enfermera a un paciente de Jesús, de puedo orar por usted, o una niña en clase hablar a una compañera sobre Jesús, etcétera, etcétera, hay problemas, sanciones. No voy a entrar en detalles, lo podéis leer en vuestras casas, pero para que veáis cómo incluso desde este artículo se dice cómo puede ser que incluso una azafata de vuelo que llevaba una cruz se la querían hacer quitar los de su compañía y a otras personas que van con velo y demás no. Bueno, las polémicas surgen. Y aquí tenemos en Brasil, lanzan el agua mineral 100% Jesús. Y es que ya suena pitorreo, la verdad. Pero bueno, funciona. Funciona. Si esto no vendiera, no se haría. Recristianizar. Mientras, en España, los obispos, hay personas que no son bautizadas. Y entonces quiere decir que hay que reconsiderar que España hay que volverla a evangelizar. Por tanto, no os extrañe si cada vez vais viendo más cosas que susciten medios distintos para que el catolicismo vuelva a sonar. Publicidad de donuts invita a probar a Jesús. Pues ¿qué pasa? Que hay evangélicos, tendencias evangélicas, diversas denominaciones, que aprovechan también incluso la comida atrayente para luego giras el folleto y venga, pues lo normal, te evangelizan así, ¿no? ¿Y qué están consiguiendo con todo esto? Todo esto ha salido del bus ateo. Ha provocado una reacción en la gente cristiana para darse a conocer. Normal. Y aquí tenemos el comunicado de Monseñor Bernard Fellay, que es de la Hermandad Sacerdotal San Pío X, donde pertenecía precisamente Williamson, el que antes os había hablado de él. Quien quiera salvarse debe antes que nada mantener la fe católica. Quien no la conserva íntegra e inviolada andará sin duda hacia su ruina eterna. Pues vaya ecumenismo tenemos. Si pasas por el aro, bien, si no, te pierdes y ya está. ¿Qué vamos a hacer? No. Ellos lo que dicen es que el único medio, y fijaros que antes habíamos pasado un periódico, el único medio para ser salvo es a través de la Iglesia Católica, la cual cosa está llevando a una aproximación de pactos entre unos y otros de acercamiento para que al final alguien tenga esa supremacía. Y todo va ligado. De eso hablaremos también con profundidad. La Biblia, Jesús ama a las estrellas porno. Hay Biblias ya para todo. Bueno, son, dicen ellos, formas de llegar a la industria del porno. Bueno, se utiliza todo. En MP3 también, Biblias digitales con protagonistas. Curiosamente, ¿puedes tirar un momento la diapositiva atrás? Fijaros en la voz de Samuel L. Jackson, como si fuese Dios. ¿Interpretó algún papel en una película llamada Matrix este señor? ¿No? ¿En qué películas ha intervenido? Importantes, unas cuantas, ¿verdad? Es curioso ver cómo se utilizan a personas importantes para que todo se divulgue. No escogen a gente cualquiera. Todo esto hace que la gente se enganche. Las películas de Walt Disney, normalmente, cuando se doblan, según qué personajes también son utilizados de la cinematografía, para que la gente tenga más curiosidad. Los premios Bilboa reconocen la música cristiana. Ahora también hay premios de música cristiana. Bueno, todo se está fomentando, es lógico. Y aquí tenemos al Papa haciendo también una serie de declaraciones, hablando de una nueva humanidad que tendrá que germinar y crecer, vivir en fraternidad, bueno, no sé si esas palabras os suenan de algo. Y ahora hacemos un salto a la Cábala. Y fijaros en estas frases sacadas de la página Aló Presidente. ¿Sabéis de quién es? Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Hay gente que dice, bueno, este señor es el salvador de la nación, este señor... ¿Sí?
No, no es por permitir o no permitir, es por la cuestión de que se queda todo registrado, sí. Si podéis aguantar un momentillo. Sí, alguna ventanilla por ahí. Intentando. Y a ver si Hugo Chávez tiene que ver o no tiene que ver con todo el entramado. Frase del día, pone allí. Me gustan mucho los números. Sí, trato de entender e interpretar la vida a través de los números. Y cuidado, el 4 de febrero partió en dos, que estaré pensando yo, la historia venezolana. Es fecha de atención. Fin e inicio, muerte y parto. Es hijo directo y legítimo del 27 de febrero de 1989. ¿Recordáis que cuando hablamos sobre los números describimos precisamente estas mismas palabras? Fin e inicio, muerte y pacto. Simbología de ciertos números. Este señor domina a la perfección, o mucho al menos, la cábala. Bueno, pues parece ser para algunos que este gobernante es la salvación casi divina ante el problema de Estados Unidos. ¿Es solo una conjetura? Bueno, pues viva las conjeturas. Todos están supeditados a alguien. Y más claro no puede ser. Yo no veo al Papa besando la mano de Hugo Chávez, lo veo al revés. Y aquí una cosa curiosa que también pasó, última celebración navideña, bautismo en la Capilla Sixtina, por primera vez durante la solemne misa que ofició ayer en la majestuosa Capilla Vaticana, sin posicionarse de frente a los fieles. El Papa ya no miraba a los fieles. Recordáis que eso era el culto tridentino, ¿no? Pero además, en esa celebración se bautizan ¿a cuántos niños de distintas nacionalidades? 13. Bueno, son casualidades. Madonna en la cábala con David, uno de sus hijos. Aquí saliendo de la cábala. Esto aparece en una revista. Las cosas se van viendo normales. Crisis. A ver si nos da tiempo. El judío que guardaba sus cuentas en el piso de arriba. ¿De qué judío nos está hablando aquí? El filántropo empedernido Bernard L. Madoff, 14 de diciembre del 2008. ¿Recordáis ese señor dónde estaba? ¿Por dónde se movía este señor? No suena a nadie que fue detenido porque hubo un problema económico fenomenal y que por esos alrededores nace todo el asunto con fuerza de la crisis. Se empiezan a destapar bancos que no funcionan, timos financieros. Pues este señor fue el detonante casi de todo esto. Era judío Bernard L. Madoff. Cuando recalco judío, no estoy yendo contra los judíos. Quiero decir algo importante. Nosotros hemos hablado de la conexión Wall Street, jesuitas, y hemos hablado de la conexión un poco entre jesuitas y judíos. De eso es lo que vamos a tratar en profundidad en un próximo tema. Nos vamos a quedar perplejos ante una serie de datos impresionantes y de unos textos bíblicos que hablaban de todo esto, que os vais a quedar boquiabiertos como me ha sucedido a mí. Aquí tenéis toda la noticia sobre este señor, un poco su historia, lo que pasó. Y bueno, estaba vinculado a la Universidad Yeshiva, como tesorero también, Universidad Judía. Aquí lo tenéis, el juez decreta arresto domiciliario y vigilancia electrónica para Madoff. Vinculamos una cosa con otra también. Aquí tenéis todo el artículo. Y anda, ¿qué aparece aquí? En las cartas de Wall Street. ¿Y qué sucede aquí? Alguien detenido, ¿no? ¿Estos señores eran adivinos? ¿O la trama se sabía cómo se produciría? Recordemos que estas cartas son del año 95-96, cuando recibieron el primer premio. ¿Perdón? Sí, es verdad, cierto. El premio fue en el 94, las cartas salieron publicadas en 95, 96. Y fijaros, ¿otra profecía cumplida en este caso? ¿O era otro plan tramado? Que es muy distinto. Casi nada, ¿eh?
y al Papa le preocupa la violencia en Roma porque hay adolescentes extranjeros, inmigrantes, que en pandillas hacen pues lo que no deberían hacer. Y entonces, pues, claro, a eso hay que ponerle orden. Recordó que a causa de la crisis económica crece el número de quienes han perdido su ocupación, se encuentran en condiciones precarias y no logran hacer frente a los empeños financieros asumidos como la compra o alquiler de la casa. Entonces, hay que buscar soluciones. La crisis económica lleva a estos problemas. Y ya vimos la trama de detrás de la crisis económica hasta dónde nos llevaba. Hasta ellos. Es curioso, ¿eh? Siempre el lenguaje de la doble moral. Aparentan una cosa y por detrás, en fin, sin comentarios. Enfermedades. El gobierno de Zimbabue acusa a Reino Unido de provocar el brote de cólera. Caray, vaya acusación, ¿eh? El ministro de Información acusa a Reino Unido de usar armas biológicas. El brote de cólera ha dejado hasta el momento casi 800 muertos, asemejando la epidemia a los efectos de un arma biológica destinada a causar una avalancha genocida entre los zimbabuenses, según denunció el ministro de Información, tal. Yo no sé cómo lo veis. ¿Cuántos muertos han habido con la gripe porcina, gripe A, gripe como le llamen ya? ¿Ha habido 800? ¿Han llegado a tantos? ¿Y de esto? ¿Habéis oído hablar mucho? Qué cosas, ¿eh? Muere más gente con unos métodos parecidos y no se habla. Caray. Pues ¿por qué será todo esto? Aquí ya tenemos todo un informe de qué ha sucedido con todo lo de la gripe porcina, ese virus tan curioso que mutó y que está causando estragos, que curiosamente, detrás de esas, a ver, ¿cómo os lo diría yo? Detrás precisamente de esos productos benefactores, esos fármacos, están personajes del exgobierno de Estados Unidos que están vendiendo sus productos para teóricamente sanar a esas personas. Esas empresas farmacéuticas estaban bajando sus intereses en bolsa. Curiosamente sucede esto, ¡bumba!, hacia arriba y a vender como churros. Bueno, igual las cosas no pasan tan porque sí. Y ya sabéis que incluso ha habido gente que ha denunciado que estaba hecho en laboratorio. Incluso hay conversaciones telefónicas a programas de radio dando datos al respecto impresionantes. Pero claro, no todas las cosas salen a la opinión pública. Y si algo sale, se intenta desmentir, tapar enseguida y pim pam. Y aquí nos dice que el virus incorpora material genético de virus de origen porcino, aviar y humano. Se ha recombinado para crear algo completamente nuevo. ¿Cómo, cuándo o dónde lo hizo? No creo que lo sepamos. ¿A qué llevará? Es imposible de predecir. Caray, y esto lo afirma David Butler-Jones, ministro de Salud Pública de Canadá, en declaraciones a Bloomberg. Bueno, mutaciones de esas que pasan por casualidad serán, ¿no? Y claro, los cerdos parece ser que tienen mucho que ver en todo esto, aunque dicen que la carne del cerdo no le afecta aunque tú la consumas. Bueno, ¿qué vamos a decir? Si todo lo que ingerimos no nos afecta, entonces, bueno, es que de eso se podría hablar tanto sobre nutrición al respecto, que nos damos cuenta que hay tantos intereses comerciales que la verdad es que da asco, da asco. La nueva gripe ha surgido de la anormal mezcla de 4 virus, algo inaudito, ¿eh? Y aquí tenéis distintos cerdos incluso, madre mía. Es que cuando utilizas la palabra cerdos ante esto, la cabeza se te va. Aquí unas declaraciones también. Y esto es un comentario que, perdonad que es mío, en el blog de Trinity, donde suelo participar siempre que puedo, que ya os he hablado de él alguna vez, y que creo que es excelente. Tiene unos artículos puestos por la autora muy, muy buenos. Dejé constatado unos datos que a veces pasan desapercibidos si hacemos un poco de memoria con esta gripe. Fijaros, unos años atrás se desata una gripe aviar y después, ya en la actualidad, ¿lo recordáis que hubo una gripe aviar hace un tiempo, no?
Primero, evento del Vaticano en México. La visita del Papa a ese país no se produce por desaconsejo médico, a altura de la ciudad y avanzada edad de Benedicto XVI. En su lugar va una delegación y él se dirige en videoconferencia desde Roma. Segundo, la vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos, Hillary Clinton, visita oficialmente México y ofrece flores y vela a la Virgen de Guadalupe. Bueno. Tercero, ya la vinculación con la idolatría, ya lo hemos comentado. El presidente de Estados Unidos, Obama, visita México. Cuarto, el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, cierra acuerdos farmacéuticos con México. Curiosamente, donde se iban a hacer los productos de solución. Es impresionante. Y no había pasado nada. Quinto, se declara en México la gripe del cerdo, una impresionante mutación del virus de la gripe aviar, mezclada con gripe porcina y humana, única en la historia. Y fijaros, mostraré unas cuantas cartas que no presenté en la conferencia del juego IMBO relacionadas con este tema actual. Prepararos a verlas. Sexto, terremoto en México. Séptimo, la gripe nueva se esparce globalmente, por lo que es necesario que un organismo mundial, la OMS, dependiente de la ONU, imponga su criterio globalmente, valga la redundancia. Un tiempo atrás, durante la visita del Papa a Estados Unidos, encauzó a la ONU por dónde debía andar. Ya lo analizamos en una conferencia. Octavo, la industria farmacéutica recibirá un gran apoyo económico por parte de estamentos oficiales mundiales, curiosamente como muchos bancos, aunque con otro motivo aparentemente dispar. La profecía predecía que habría una ley en las naciones, dictada por diversos motivos sociales, económicos, políticos, morales, encubiertamente religiosos. Ello desembocaría en la ley dominical, de las que en más de una ocasión os he hablado, y las represalias contra los observadores del mandamiento divino del Santo Sábado. Antes del día 7 de mayo, aquí se tenía que votar algo en Europa, ¿lo recordáis? ¿Una ley dominical? No hemos sabido la trascendencia aún de eso. No he podido encontrar nada al respecto. Si alguien lo encuentra, estaré muy agradecido en que me lo haga saber. Ya sabéis que luego esto provocará la adoración en domingo a Lucifer en el día del sol. Jesús dijo, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y está describiendo los acontecimientos del tiempo del fin, antes de que Él regrese. Pues bien, yo no sé si esto os va quedando claro, que Jesús mismo dio un contexto histórico para su regreso, y las cosas están pasando tal cual. Bueno, fijaros otras palabras de Jesús. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta generación estamos viendo estas cosas. Vayámonos preparando porque el regreso de Cristo no está lejano. Carta de IMBO, epidemias, cuarentena. Ahora en Madrid, ya lo sabéis, que hay un cuartel, que hay un montón de militares así, ¿no? En cuarentena, como pasó en México y en otros sitios. Centro de control de enfermedades, que más que controlarlas parece todo lo contrario, precisamente, ¿eh? Recordad que cada vez que sale algo aquí, pertenece al mismo gran montaje. Y cerdos y dinero. Pues sí, cerdos y dinero. Madre mía. Religión. Vamos al apartado de religión, ya estamos terminando. Esta noticia ya tiene algún tiempo, pero fijaros, todos juntos aquí en España, algunos sacerdotes participan en un foro de lo llamado sectas, de distintas vertientes. Y entre ellos hay obispos alternativos, gurús, teólogos, promotores del New Age, futurólogos, grupos orientalistas, jesuitas y franciscanos. Y todo esto, además, viene auspiciado por Federico Mayor Zaragoza en representación de la Fundación Valora, según informan fuentes del foro, donde reciben subvenciones de la Unión Europea, etcétera, etcétera, para hacer esto. Bueno, casi nada. Ya veis cómo todo va más unido de lo que parece a simple vista, y los jesuitas están donde deben estar, por supuesto. Y no solo uno, más de uno.
Una noticia. La experiencia directa de la Biblia es un hábito más protestante que católico, decía La Vanguardia. Es curioso, porque si nosotros no conocemos a fondo la Biblia, vamos a caer de cuatro patas en los engaños que nos preparan. Sin la Biblia y la profecía de la Biblia, no sabríamos muchas cosas de estas, hacia dónde nos quieren llevar. Gracias a Dios, que es suficientemente bueno, sobradamente bueno, para darnos a entender las cosas, antes de que sea demasiado tarde. Pero en nosotros está el cogernos o no cogernos a eso. Fundamentalistas cristianos, rara vez católicos de Estados Unidos, exigen que se enseñe a sus hijos en la escuela la teoría creacionista. No comulgan con Darwin, pero tampoco con el creacionismo puro y duro. Las polémicas van surgiendo otra vez. Se habla, se debate sobre lo mismo. El tema religioso florece. Y Williamson llama al martirio para frenar el desastre de la Iglesia y hace una vaticinación apocalíptica donde dice que incluso una nueva era de mártires se cierne sobre nosotros, asegura. La Iglesia actual necesita desesperadamente amigos de Dios tan serios como sus enemigos, porque solo la seriedad es capaz de conquistar a estos para nuestro Señor. Además, esa seriedad no puede ser puesta en práctica con simples palabras, sino con sangre. Está vaticinando, según este señor, problemas con la Iglesia Católica, sangre, mártires, confrontaciones. No es el único que lo dice, ¿eh? Hay profecías de gente católica que hace esos mismos comentarios. Pero aparte de que esto pueda sucederles a ellos, sabemos a quién irán o contra quién irán ellos mismos. Y ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Y este artículo os lo voy a leer enterito. Salvar el domingo. Luis Martínez Sistac, que sabéis que está en la Archidiócesis de Barcelona. En el Parlamento Europeo hay una iniciativa en curso con el fin de proteger el domingo como un día de descanso semanal en la legislación. No cabe duda de que la pérdida del domingo como día festivo, la ampliación de horarios comerciales y de días festivos en que podrían abrir los comercios, comportaría el aumento de las personas que deberían dedicar aquellas horas y aquellos días al trabajo. Eso haría que disminuyera la dedicación de muchas personas a su familia, especialmente durante las fiestas. También es previsible que en aquellos matrimonios y familias, algunos de cuyos miembros trabajen, no siempre coincidirían ni los horarios ni sobre todo los días festivos en que uno u otro debe trabajar. Ello dificultaría el que toda la familia pueda reunirse en algunos momentos del día, especialmente en los días festivos. Esa incidencia negativa sobre la familia tiene mucha importancia y conviene valorarla debidamente a fin de evitar un proceso que pueda llevar a la total liberalización de los horarios comerciales. Porque matrimonio y familia son instituciones capitales para el bien de las personas y de la propia sociedad. La Constitución española garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Están utilizando la Constitución para ello, ¿eh? La familia necesita de determinadas condiciones para formarse y estabilizarse en términos positivos. Una de esas condiciones es el tiempo. Los miembros de la familia precisan del tiempo suficiente para convivir y crecer en el amor y la ayuda mutua. ¿Y es verdad o no es verdad? Pues sí, es verdad. Necesitan ese tiempo. El domingo es un importante día de descanso, alegría y solidaridad. La solución es el domingo, para ellos. Para los cristianos el domingo es también el día del Señor, en perfecta armonía con el día del hombre. Inciso. ¿Cristianos? ¿Todos? ¿Domingo día del Señor? No. No. Y no. Sábado es el día del Señor, no domingo. No confundamos las cosas por más que nos lo digan quien nos lo diga. Y lo demostramos. El beneficio económico y el progreso técnico frío y no siempre supeditado a un progreso auténtico de la persona y del bien común no nos ha de hacer perder el riquísimo valor del domingo como una larguísima tradición. Ahí estamos, la tradición otra vez. En nuestra cultura y cuyas múltiples manifestaciones han creado cultura y dado sentido y alegría a la vida de las personas y las familias. 26 de abril del 2009. Es su objetivo. Todas las noticias que van sucediendo llevan ese objetivo. Parece que no. Cuando vamos tirando del hilo, nos damos cuenta de que sí. Y esto es lo que vamos a encontrarnos en nuestros días, dentro de poco. Por tanto, estad preparados porque todo esto
probablemente nuestra generación lo va a ver. Y nosotros nos vamos a detener aquí en la conferencia. Esta noticia la vamos a pasar a algo que se va a decir la construcción del tercer templo de Jerusalén. La ONU exige a Israel que detenga la demolición de casas en Jerusalén Este. ¿Qué tendrá que ver todo esto? De ello hablaremos en profundidad. En la próxima conferencia, si Dios quiere, ya sabéis que hasta octubre no podremos tener esta sala, no sabemos si vamos a conseguir otra, no sé lo que va a pasar hasta octubre. Por tanto, ya veis que pasa un poco de tiempo y se acumulan las noticias que son realmente importantes para entrelazar las cosas y hace que algunas conferencias que estaban previstas no hayan podido darse antes. Si todo va bien, intentaremos conseguir un sitio, pero os pido a vosotros que oréis para ello, y os lo digo abiertamente, orad para ello, porque hay mucho tema importante por decir. Por tanto, quiero instaros desde aquí a que os unáis al mensaje de Apocalipsis 18, al mensaje del cuarto ángel. ¿Qué es eso? ¿Habéis oído hablar de él alguna vez? Algún día trataremos de ello. Pero es un mensaje donde se profetiza que al fin del tiempo habría un mensaje específico, directo y claro sobre ciertas poblaciones, que va a llegar a todas partes, y que marcará la pauta de todo, para que Cristo vuelva. Y ese mensaje o se abraza y se comparte, o vamos a quedar fuera. Pero de eso hablaremos en su momento. Esta conferencia sobre Apocalipsis 18 sí que la podéis encontrar en YouTube. Está puesta allí. La di en otro sitio. Algún día también la daremos aquí. Muchas gracias.